Cuando un avión despega y sale, a veces hay vuelos muy largos, de mucha distancia, y a veces escuchamos o vemos en la noticia que se estrella lamentablemente el avión, o se pierde en el mar, o cae, se pierde en las montañas y mueren todos los pasajeros. Después se investiga sobre el accidente y salen diferentes problemas. Y uno de ellos, por ejemplo, tuvo que dar muchas vueltas y se consumió todo el combustible y no había cómo volver a algún aeropuerto. No había cómo regresar. El avión llegó a un punto que se llama el punto de no retorno. Entonces el piloto tiene que decidir seguir y seguir hasta que el avión diga basta y caiga y perezcan todos. Eso es terrible. Inclusive los pasajeros saben que no hay más nada que hacer, que esperar un milagro. El avión se va a estrellar. También pasa con los exploradores que van a las montañas. En el monte Everest hay unos guías que hacen subir unos cuantos metros a los exploradores, pero después hay carteles que dicen, hasta aquí te puedo ayudar. Es hasta aquí donde el guía se anima a subir. Y el explorador, si quiere batir un récord o llegar a la cima, queda por su vez, por su cuenta, por el grupo de exploradores. Y no hay vuelta atrás. Ya no se sabe si van a llegar a la cima porque hay tempestades, hay temporales, se caen pedazos de hielo de las montañas. Entonces ya no se sabe, queda en la mano de Dios, esos exploradores. Esos puntos donde uno tiene que tomar una decisión de seguir o retroceder se llama punto de no retorno, punto de no retorno. Y si vemos en este pasaje, en Hebreos 6:4 en adelante, vamos a ver que el autor está advirtiendo a la iglesia de que hay un punto de no retorno. Si alguien está retrocediendo de la fe, va a llegar un punto en donde no va a poder volver a Cristo. No va a poder volver. Es una advertencia para todos. Está hablando de la apostasía, está hablando de retroceder. Y de eso vamos a hablar en esta mañana. Cómo hay un punto de no retorno para los que dicen ser cristianos y no lo son, pero también hay un punto de esperanza para los que son creyentes y perseveran y siguen a pesar de todas las dificultades. Vamos a ver, hermanos, la primera parte del versículo 4 al 6. Vamos a ver la advertencia del autor, el peligro, Hebreos 6, 4 al 6. Pero ¿se acuerdan, hermanos? El domingo pasado hablamos en Hebreos 6, 1 al 3, de que ciertas personas en la iglesia, los hebreos, querían retroceder y volver a las costumbres judías, que no estaban mal, pero simplemente era sombra de lo que había de venir, que era Cristo. Cristo cumplió con todos esos rituales. Pero muchos por la persecución, por el desánimo, por el desaliento, querían volver atrás, querían volver a retroceder. Y había un peligro. Pero fíjense lo que dice el versículo 3, Hebreos 6, 3, que Dios al final hace perseverar. Esto haremos, si en verdad lo permite. Y ahí podemos arrancar con el versículo 4, que dice así, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Entonces vemos aquí la advertencia.
¿Cuál era la advertencia aquí? Fíjense el versículo 4. Es imposible. Hay una imposibilidad. Pero aquí no está hablando, hermanos, de la pérdida de la salvación. Aquí está hablando, fíjense, hermanos, dice, es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial. Aquí habla de algunos privilegios que tenían personas que se congregaban. Personas que se congregaban también tenían privilegios. Ustedes saben, hermanos, que creyentes y no creyentes se congregan. Se congregan. Muchos no creyentes se congregan por diversas razones. Por eso nosotros invitamos. Alguien dice, le traje a papá, le traje a mi primo, le traje a un compañero de facultad, le traje, y entendemos que no es creyente, o le preguntamos, ¿y es cristiano? No, le traje para que la palabra haga algo en él, ¿verdad? Le salve. Entonces, todo predicador sabe que en una congregación hay creyentes y no creyentes, que están escuchando ahora mismo creyentes y no creyentes. Entonces, fíjense lo que dice aquí el versículo 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. ¿Qué significa todo esto, hermanos? Son privilegios que experimentan las personas. Son experiencias externas. Creyentes y no creyentes experimentamos todo esto, experiencias externas. Por eso hay una advertencia. Segundo, la característica de este grupo de privilegios es que son temporales. Temporales. Alguien se puede emocionar por un tiempo con el Evangelio, pero no haberse hecho hijo de Dios, no haberse convertido. ¿Se acuerdan la parábola del sembrador? El sembrador salió a sembrar y cayó sobre 4 tipos de tierras o corazones, y los primeros 3 se entusiasmaron. Pero al poco tiempo vinieron las circunstancias, las pruebas, las cosas del mundo, y se fueron, dice. Ahogaron la palabra que fue plantada en el corazón. No prendió. Y en el cuarto terreno prendió y dio fruto al 100 por 1. Quiere decir que todos experimentaron algo de la palabra del Señor. Entonces las características, fíjense de la lista del versículo 4 y 5, que son experiencias externas y temporales. Se ha debatido mucho sobre el versículo 4 para argumentar que se puede perder la salvación por decir que fueron iluminados las personas. Fueron iluminadas. ¿Qué más? Fíjense lo que dice el versículo 4. Esos son argumentos que creen que son posibles que un cristiano pueda perder la salvación, pero si miramos todo el contexto vamos a ver que significa otra cosa. Fíjense lo que dice el versículo 4. Fueron iluminados, gustaron del don celestial. Este sí es más fuerte. Fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Ahí está, pastor, te agarré. Vamos a ver qué significa eso. Asimismo, gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Fíjense el versículo 4, los que fueron iluminados. Iluminados en griego es expuestos a la luz. Ahora mismo, un no creyente está siendo expuesto a la palabra del Señor. No significa que se ha convertido, pero sí está escuchando, sí está siendo expuesto, está enfrente de la palabra del Señor. En el ministerio del Señor Jesucristo, miles de personas le escucharon y no creyeron al final. Miles de personas vieron los milagros de Jesús y al final no creyeron. De hecho, había uno que estaba 3 años y medio al lado de Jesús, pero no estaba con él, estaba al lado de él.
no necesariamente son regenerados. Entonces, número 1, creyentes y no creyentes pueden ser iluminados con la palabra. La diferencia es que el creyente va a obedecer la palabra del Señor, va a amar esa palabra del Señor. Y el no creyente simplemente va a recibir la palabra del Señor, va a recibir una información de la palabra del Señor. Un ejemplo es Faraón. Faraón vio todos los milagros posibles y la conversación de Moisés. Moisés le habló del Señor, pero él no entendió, no cambió. Solamente interpretó intelectualmente a Dios y vio con sus ojos los milagros, pero al final nunca creyó. Fíjense lo que dice el versículo 4. Gustaron del don celestial. Suena bien espiritual esto, ¿verdad? Aquí gustaron, hermanos, por eso es bueno desmenuzar esta palabra. Es probar superficialmente. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús estaba en la cruz y le dieron vinagre para que aguante el dolor? Le pusieron en la boca, le mojaron. Él gustó del vinagre, pero no lo bebió, dice la Biblia. Él no tomó eso, soportó el dolor, así era como un anestésico. Eso es gustar del don celestial, darle una probadita. No sé si alguno de ustedes probó alguna vez una probadita de la comida y después nunca más comiste, no te gustó. Guácala. No, yo probé, pero no. Ese es, gustaste. Pero no estás comiendo y tragando y gustando y buscando comer otra vez. Así son los no creyentes. Le dan una probadita al Evangelio. Fíjense lo que dice el versículo 4. Gustaron del don celestial. Los teólogos hablan de probar superficialmente, pero no alimentarse plenamente. Es como probar la miel, pero no comerla. ¿Qué experimentaron? Fíjense lo que dice aquí, versículo 4. Aquí habla de una gracia ofrecida. Probaron la gracia de Dios, pero no la abrazaron. No la abrazaron. Pero entienden que la salvación es por gracia, porque recibieron esa información, la entienden. Pero no están dispuestos a recibirla por fe. Pero entienden que la salvación es por gracia, porque están siendo expuestos a la palabra del Señor. Fíjense lo que dice después, versículo 4, que suena más espiritual todavía. Fueron participantes del Espíritu Santo. Aquí, hermanos, participantes es la palabra clave. Significa asociados, pero no habitados. Asociados, pero no habitados. Soy socio del club, pero no voy nunca. Un ejemplo son los espías que vieron la tierra prometida, pero no entraron. Fueron participantes de todo el proceso que Dios quería hacer, de tomar la tierra. En sus corazones no querían entrar, pero vieron, participaron. ¿Saben por qué, hermanos? Los incrédulos también están expuestos al Espíritu Santo. Son participantes. Ven, yo vi que mi vecino se sanó, Dios le sanó, pero yo no creo en Jesús, pero yo vi. Ve, Dios le hace participar de los eventos sobrenaturales. Esas personas en este texto querían retroceder y le está hablando a la iglesia para ver qué va a pasar con ellos. ¿Se está entendiendo? Es una buena advertencia para los creyentes, pero ¿qué va a pasar con los inconversos que fueron iluminados, que gustaron del don celestial y que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo? Fíjense qué más, otro privilegio que recibieron,
Asimismo, gustaron de la buena palabra de Dios. Los incrédulos que estaban ahí en Hebreos estaban en una iglesia de sana doctrina. O sea, recibían un buen evangelio. O sea, ni siquiera estaban siendo engañados desde el púlpito. Es como decir, soy ateo, pero voy a una iglesia sana. Algo así, ¿verdad? De la buena palabra de Dios, del evangelio verdadero, lo escucharon. Y fíjense, para rematar, versículo 5 al final, los poderes del siglo venidero. Fueron testigos de señales y milagros. Todo eso estuvo expuesto el incrédulo. El incrédulo que recibió la palabra, que fue iluminado. Porque fíjense, versículo 4, ahora tiene sentido cuando dice, es imposible que estas personas que recibieron todos esos privilegios, fíjense lo que dice el versículo 6, ¿qué les pasa? ¿Qué imposibilidad va a haber? Recayeron. Vamos a ver enseguida qué es recaer. En 1521, un teólogo alemán llamado Felipe Melanchthon, o Melanchthon, como dicen los alemanes tal vez, él le ayudó mucho a Martín Lutero a resumir los elementos de la salvación, porque los reformadores no tenían toda la información. Entonces Lutero, Calvino escribían artículos muy largos y Melanchthon tenía un poder de síntesis. Entonces, para que entienda un poco más el pueblo, entienda mejor cómo se salva uno, cómo es un verdadero creyente, escribió en un libro llamado Los Comunes, lo pueden bajar por PDF, Los Comunes de Felipe Melanchthon. Habla de cómo se salvan las personas. Y habló de 3 elementos importantes. Número 1, la noticia o notitia, escribió en latín, ¿verdad? ¿Qué significa la notitia? El primer elemento, lo primero es recibir la información de Cristo, recibir información del Evangelio, recibir la noticia. De forma intelectual, te explica, alguien te está explicando el Evangelio y vos intelectualmente estás entendiendo. Estás entendiendo, pero todavía no te convertiste, pero estás entendiendo. Vos decís, ajá, sí, qué bien, ajá. Estás entendiendo para qué vino Jesús, por qué murió, quiénes somos. Estás recibiendo la información, la noticia. Hasta ahí todo bien. El segundo paso es el ascensus o asentir. Estoy de acuerdo con lo que me decís, pero todavía no te convertiste. Es bueno, es cierto, lo investigué, existió Jesús, según los arqueólogos, según los historiadores. Sí, ese Jesús existió. Estás asintiendo, estás aceptando lo que te están explicando, pero todavía no te convertiste. Y el tercer elemento es la fiducia. Ahí viene la conversión, que es la fe. La confianza, ahí pones tu confianza. No solamente entiendo lo que me decís, no solo acepto lo que me decís, sino que creo lo que me decís. Y voy a seguir a ese Jesús que me informaron. Esa es la conversión. Hermanos, los demonios tienen notitia y ascensus. Pero ellos no están dispuestos a seguir a Jesús, a obedecer a Jesús, a someterse a Jesús, a morir por Jesús. Los demonios inclusive saben más teología que nosotros, pero rechazan a Cristo. Rechazan a Cristo. Entonces, ¿qué tenían estas personas en Hebreos? Tenían la notitia y el ascensus. Estaban volando a un lugar sin retorno. Estaban llegando a un punto límite. Por eso hay una advertencia para ellos y para la iglesia. Fíjense lo que dice el versículo 6. Conecten con es imposible.
es imposible. Versículo 6 dice, y recayeron. En realidad aquí la mejor interpretación es y cayeron. Recayeron significa cayeron definitivamente. Esa es la apostasía definitiva. Cayeron definitivamente. Se cayó el avión. Cayeron definitivamente. Fueron iluminados, recibieron la palabra, vieron los milagros. ¿Qué pasa si recaen? Ahí está la imposibilidad. Fíjense lo que dice el versículo 6. Sean otra vez renovados para arrepentimiento. No hay vuelta atrás. Ahí ya no te puedes arrepentir. Esa era la advertencia para los que quieren volver atrás. Podés volver atrás, pero hay un punto que podés volver todavía. Pero si pasás una raya que se llama punto de no retorno, posiblemente el Señor ya no te salve más. Eso es lo que está diciendo. Estás insistiendo en rechazar y rechazar y rechazar. Hermanos, no se confíen con que en terapia intensiva en el último segundo se va a arrepentir. Eso no es garantía, hermanos. No confiemos en eso, hermanos. La salvación es hoy, amén. No es allá en el lecho de muerte. Es hoy, ahora. No aceptes a alguien que te diga, yo me voy a arrepentir allá con 95 años. Hoy se puede morir, hermanos. Hoy se puede morir. Entonces, fíjense lo que dice el versículo 6. Vamos a indagar un poco en este recayeron. Algunas definiciones de recayeron. Dar la espalda a Cristo voluntaria, definitiva y conscientemente. Eso significa recaer. No son cristianos que pecan o son débiles. Son personas que conscientemente dicen, no es ni siquiera no me voy más a la iglesia, no soy más de Cristo, por decirlo así. Rechazo todo lo que escuché, rechazo todo lo que vi. Eso es apostasía, hermanos. Y ahí se evidencia que nunca nació de nuevo. Nunca fue cristiana la persona. Estaba en medio de nosotros, pero no eran de nosotros. Ahí se entiende lo que dice Juan, ¿verdad? Estaban entre nosotros, pero había sido, no son de nosotros. Se expusieron a la palabra, vieron los milagros, vieron experiencias del Espíritu Santo, les permitió Dios la gracia, experimentar un poco de la gracia, del amor de Dios. La iglesia les amó, la iglesia les ayudó. Hermanos, los incrédulos en la iglesia sienten el amor de Cristo. Pero aún así ese incrédulo puede rechazar. Hermanos, miles y miles de personas, no sé si conoces, fueron alguna vez a la iglesia. Y fueron ayudados por la iglesia. Y vieron la mano de Dios y Dios les dio trabajo, les abrió puertas, les sanó, muchas cosas hizo Dios. Dios no les rechazó. Ellos rechazaron a Dios. Eso significa dar la espalda a Cristo. Dar la espalda a Cristo. Hermanos, ¿por qué es importante para la iglesia este pasaje cuando está hablando de los incrédulos? Para que nosotros sigamos adelante, a pesar de toda circunstancia. Para que nosotros estemos seguros que hay combustible hasta el cielo, hermanos. Amén. No se va a caer el avión de los creyentes. Hay combustible hasta el final. Fíjense lo que dice el versículo 6. No pueden ser renovados otra vez para arrepentimiento. Algo que tienen que saber, hermanos. Estos hermanos que querían retroceder, no era que vinieron un culto nomás. 15 años más o menos tenía la iglesia. Y todos perseveraban. Llegó 15 años y varios querían volver atrás. Varios querían volver atrás.
Al final, hermanos, no conocemos los corazones nosotros. Pero yo no puedo decir que alguien que dice que es cristiano y no se congrega nunca más, yo no puedo decir que es cristiano. No se puede decir que es cristiano. El cristiano quiere congregarse, amén, hermanos. Quiere congregarse, de alguna forma quiere congregarse. De alguna forma, porque el Señor pone el querer como el hacer. El Señor pone el deseo. Esa es una marca de un creyente, hermano. Quiere congregarse, desea, anhela, se desespera por encontrar una iglesia. Fíjense lo que dice el versículo 6. No pueden ser renovados otra vez para arrepentimiento. No hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios. ¿Por qué es grave, hermano? ¿Por qué no hay vuelta atrás? Porque no se puede matar a Cristo otra vez para esa persona. Desistió de Cristo y Cristo no puede morir por él otra vez. Metafóricamente está hablando. Fíjense lo que dice acá el versículo 6. Y no se puede exponer otra vez a Cristo a vituperio porque Él reina hoy. No puede venir otra vez encarnado y padecer todo lo que padeció y volver a ser crucificado. Terminó esa historia. Y el autor usa algo que todos van a entender. Fíjense el versículo 7. El autor usa una metáfora de la agricultura, una ilustración de la agricultura, para que se entienda mejor, porque en aquel tiempo la mayoría de los congregados eran del campo, gente de campo. Entonces, fíjense lo que dice el versículo 7. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Recibe bendición de Dios. Fíjense lo que vemos ahí. Tierra, lluvia, labranza. Resultado del fruto, hay bendición de Dios. Pero también hay lluvia para la tierra y esta produce espinos y abrojos y es reprobada. Y es reprobada. ¿Se entiende? ¿Se está entendiendo? Creyentes e incrédulos recibieron la misma palabra en la iglesia, pero en unos produjo fruto, en otros espinos y cardos. Espinos y cardos en la Biblia es maldición. ¿Se acuerdan en Génesis la condenación para el hombre? Maldita será la tierra, espinos y cardos te producirá cuando trabajes. Es fuerte, hermano, fíjense, está usando una palabra de maldición en ese sentido. Espinos y abrojos y es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Ellos sabían que los frutos malos, la mala cosecha se quema todito. No se puede hacer nada. La misma lluvia fue, la misma lluvia para el creyente y para el incrédulo. Es la misma lluvia. El problema no es Dios que envía la lluvia, el problema no es la lluvia, el problema fue la tierra. La tierra está mal, por eso salen mal los frutos. Fíjense lo que dice Mateo 7, vamos rapidito a Mateo 7. Mateo 7, 16 al 20. Mateo 7, 16 al 20. ¿Tienen? Por sus frutos lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así es. Así que por sus frutos los conoceréis. Era la costumbre en aquel tiempo siempre, hermanos. Fruto malo, se quema el árbol. No sirve. Sí o sí, se quema.
El agricultor lo quema sí o sí, no sirve. No se puede arreglar, no se puede reparar, viene de fábrica. Es un árbol malo. Es imposible dar frutos buenos ni con abono, ni con tecnología, ni con nada. Es un árbol malo. Su esencia es mala. Eso es lo que está diciendo. Es imposible que esas personas puedan ser renovadas. No porque Dios no quiera, sino porque ellos ya rechazaron, pasaron el punto de no retorno. Y ese punto lo sabe solo Dios. Amén. Ese punto lo sabe solo Dios. Por eso es un gran peligro, hermanos. Si yo lo supiera sería muy bueno porque le puedo avisar a la persona, pasaste el punto de no retorno. Pero lo terrible es que nosotros no sabemos si lo pasó o no. Eso es lo terrible. Es algo terrible que solo Dios sepa algo, hermanos. Es algo terrible que solo Dios sepa algo para la persona que no cree. Por eso no hay que jugar. Los que están escuchando y no son cristianos, no jueguen más. No jueguen más con sus vidas, hermanos. Amigos, no jueguen más con eso. Hay un punto de no retorno. Es desesperante. Isaías comparó a Israel con una viña sin fruto también. Oh, Israel, Israel parece una viña sin fruto. Estaban desobedeciendo todo el tiempo. Van a ser cortados. Había una advertencia. Había una advertencia. ¿Qué está produciendo tu vida? ¿Fruto o espinos? ¿Tenés información del Evangelio nomás o el Evangelio te ha transformado? Podría ser unas preguntas. Hay un consuelo para los creyentes que están aquí y están escuchando. Fíjense el versículo 9, hermanos. Este es el consuelo para la iglesia. Este es el alivio para nosotros, hermanos, para los creyentes. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, ¿qué dice? Estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Si este pasaje no estaba, hermanos, íbamos a ir todos medio dudando de nuestra salvación. ¿Verdad? Y con cara larga la Navidad. Pero gracias a Dios está este pasaje, hermanos. ¿Cuántos creyeron en Jesús para salvación? Amén. ¿Por la fe? Entonces esta palabra es para vos. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos seguros nosotros de cosas mejores. Estamos seguros. Con el tema de la salvación yo estoy tranquilo. Está diciendo acá el autor. Estamos tranquilos los cristianos. Estamos seguros. Fíjense lo que dice aquí. De cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Hermanos, aquí no habla de la pérdida de la salvación en este pasaje, amén. Acá habla de la seguridad de la salvación para los creyentes. Esa es la interpretación correcta. Es seguro para los creyentes la salvación. Por 3 razones. Versículo 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles. El amor de Dios no cambia. Amén. Esa es la razón. El amor de Dios no cambia para los creyentes, para sus hijos, para sus hijos. Versículo 11. Su gracia es visible, la gracia de Dios es visible. Fíjense lo que dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza. Hermanos, no somos salvos por obras, pero las obras son señales de que fuimos salvos. Amén.
Las obras son señales de que fuimos salvos. Versículo 12. El Señor nos preserva. El Señor nos preserva. Es por eso que la salvación es segura, porque nos ama, porque su gracia está sobre nosotros y porque nos preserva. Versículo 12, fíjense, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Hermanos, ¿qué debe hacer un creyente ante este pasaje? Es para vos a medias, ¿verdad? Hay una parte que es para la iglesia. Que el Señor nos ayude a perseverar en la fe. Amén. Esa es, en eso dice, no sean perezosos en eso, no seamos perezosos. En orar al Señor que nos preserve. ¿Saben cómo es una oración sincera, honesta y bíblica del Señor? Señor, no permitas que nunca retroceda. Esa es una oración. No permitas, Señor. Porque solo Cristo te puede ayudar. Amén. Solo Dios te puede ayudar. En el desánimo, en la angustia, en los problemas. Por eso el autor tuvo que identificar a gente que sí retrocede. Y el fin de ellos es terrible, hermanos. El que dice, no te veo más en la iglesia, sí, algún día voy a volver. Cuidado, decirle, cuidado con el punto de no retorno. Y se va, déjale ahí y andate. No va a dormir. Cuidado con decir eso. Porque podés volver a no volver nunca. O el versículo 4, puede ser imposible que Dios te renueve si Dios quita su gracia y su misericordia. Amén, hermanos. Mucha gente juega con eso de a veces voy, a veces no voy, soy cristiano, no me congrego, hice mi oración de entrega en el año 90. Todo eso no sirve, hermanos. Hoy tenés que ser cristiano, amén. Hoy, no en el año 90. Es hoy. Fíjense lo que dice el versículo 12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe. ¿A quién le está animando? Más adelante están los héroes de la fe. Más adelante el autor va a decir, imiten a estos, Abraham, Moisés, David, toda la lista de personas comunes que tuvieron fe en el Señor, tuvieron fe. Y nada más que fe en el Señor. Juan Calvino dijo una frase muy famosa. La fe que salva es una fe que persevera. Amén. Mostrame tu fe. Pero yo tengo fe, pastor, y quiero ver. Amén. Se tiene que ver la fe. La fe se expresa, se ve. No es una fe interna. Pero hace 3 años que no te congregas. Sí, pero yo soy un tipo de fe. Sí, pero no se ve. Se tiene que ver. No son tus palabras lo que vale. Amén. No es lo que vos decís, es lo que se ve. Es lo que se ve. Por sus frutos lo conoceréis. Hermanos, frutos lo conoceréis, es fruto de salvación. Amén. No frutos de servicio, frutos de tener talento, dones, capacidades. Fruto de salvación se quiere ver en tu vida. Y una de ellas es que Dios te persevera, Dios te preserva porque sos suyo, sos su hijo. Esa es la señal de que sos su hijo. Dios te hace perseverar. Amén. Dios te hace perseverar. Sí o sí Dios te hace perseverar. Él no pierde ninguna oveja, hermanos. Nadie las arrebatará de mi mano. Ahí se entiende el pasaje. Amén. No significa que no haya momentos de, estoy bajoneado, pastor, no tengo ni ganas. Todo eso puede decir un creyente. Todo eso puede expresar agonía, angustia, depresión, todo, ira, rencor, todo, somos débiles. Pero tarde o temprano
no llegas al punto de no retorno, sino que el Señor te vuelve al redil. Amén, hermanos. El Señor te vuelve al redil. El Señor conoce los corazones. Versículo 12. Fíjense al final. Aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Ser cristiano, hermanos, requiere fe y paciencia. Amén. El creyente se caracteriza por fe y paciencia, pero ¿para qué? ¿Cuál es la paciencia para qué y fe para qué? Para encontrarnos con Él. Para eso tenemos que tener fe y paciencia. Amén. Qué paciencia que tenés que tener si Dios te da 110 años de vida, hermanos. No te vas todavía. No te vas con Él. 110 años, 100 años, 105 años, 90 años y no te fuiste todavía. Fíjense lo que dice el versículo 12, vamos terminando. Por la fe y la paciencia. Ahora bien, esta fe y esta paciencia te la da Dios. ¿Amén? Dios te da esta fe y esta paciencia para heredar al final las promesas. Hermanos, hay un punto de no retorno para el incrédulo. Y es un llamado urgente, hermanos. Es un llamado urgente para el incrédulo. Que está cerca de Cristo, pero no está en Cristo. Eso es terrible. ¿Saben lo que es caminar con Jesús, pero no estar en Él? No estar en Él. Hoy es el día. Hoy pedirle al Señor, Señor, sálvame hoy, sálvame, Señor. Estoy informado, pero no creo. Estoy de acuerdo con el Evangelio, pero no creo. Ayúdame en mi incredulidad. ¿Qué le decimos a los incrédulos que recibieron toda la experiencia de Dios? Cuidado con el punto de no retorno. Cuidado con el punto de no retorno. También te quiero decir hoy que hoy es el día de salvación. Hoy es el día. Solamente es creer. Es creer. Tienes que creer en el Señor. Y si te cuesta pedirle a Él, Señor, ayúdame a creer. Ayúdame, Señor. Hermanos, así como les dije, es desesperante cuando el piloto avisa que se van a estrellar. Pero esto es más desesperante. Es más desesperante que Dios ya no te pueda salvar más. Eso es más terrible, hermanos. No permitas, hacer lo posible o lo imposible para que Dios no te deseche hoy. Implorarle al Señor, hoy, sálvame, Señor. Ahora a los cristianos, versículo 9, fíjense una vez más, hermanos, para los creyentes, nosotros sí estamos convencidos de la salvación. Amén. Estamos persuadidos de cosas mejores. Nosotros sí estamos convencidos. El Señor no te salvó porque sos bueno, porque haces obras buenas, porque tenés dones y talentos. El Señor te salvó por su gracia y misericordia. Amén. El Señor te salvó porque sos pecador y tuvo piedad de tu vida. Tu parte es creer en eso. ¿Cuántos creen en eso? Creer que así Dios te salvó, siendo pecador, que no mereces nada de Él, pero Él te salvó. Esa es la mayor convicción que tenés que tener en tu corazón, hermanos. La mayor convicción que tenés que tener. Dios me salvó. Dios me salvó. Para el creyente también hay un punto de no retorno, pero es diferente. No retornamos porque tenemos el amor electivo e irrevocable de Dios. Amén. Ya no hay vuelta atrás para el creyente también, porque el Señor ya no te va a hacer volver atrás. Cuando Dios salva, salva para siempre. Cuando regenera, regenera para siempre. Por eso no se pierde la salvación, hermanos.
Amén. Cuando Dios salva, te salva para siempre. No hay cristianos o ex cristianos en el infierno, jamás va a haber. Eso jamás va a pasar, hermanos. Nunca fuiste, eso nomás. Nunca fuiste. En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre profetizamos. En tu nombre servimos. En tu nombre cantamos. En tu nombre predicamos. ¿Qué le dijo Jesús a todo ese grupo? No les conozco. Nunca los conocí. Apártense de mí. Apártense de mí es, chao hermanos, hacedores de maldad. Hacedores de maldad. ¿Por qué tenemos que oír esto como iglesia, hermanos? ¿Por qué es importante oír? Para no vivir en temor, sino para vivir en vigilancia. Amén. Tenemos que vivir vigilantes, no con temor. No con temor. Temor en el sentido de perder la salvación, sino con humildad por la salvación, dependencia del Señor por la salvación y ser vigilantes de nuestra vida. ¿A quién tengo que cuidar en la iglesia, hermanos? A mí mismo me tengo que cuidar. Amén. A mí mismo, mi vida espiritual yo tengo que cuidar. No quiero ser como los que recaen, Señor. No quiero ser como los que recaen. Hermanos, no es un llamado a temblar, es un llamado a avanzar. No se puede volver a la muerte porque ahora tenemos vida. No se puede volver a las tinieblas porque ahora tenemos luz. No se puede volver atrás porque Cristo nos sostiene. Amén. Dijo Charles Spurgeon en una oración sobre la salvación: Señor, líbrame del corazón endurecido y afírmame en tu gracia irresistible. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por esta palabra tan fuerte, pero está